Y no, por los abogados me retan, las imágenes, todas esas cosas. Ahí está Laura que se ríe, pero me va a retar. Bueno, para quienes no la conocen, Débora, después que se presente ella, lo más largo que tenga ganas de contar, lo que a mí me apasiona de ella es verla en espacios y con una lucha fuerte desde lo sindical, desde los derechos de los trabajadores, los derechos de las trabajadoras, y me parece que tiene la posibilidad de ella de estar dentro de un sindicato que le da lugar a las mujeres, y eso es algo que está muy bueno, porque normalmente muchas de las mujeres que conozco y que son súper empoderadas, súper luchadoras, siempre les toca estar, digamos, como solo delegadas o en cargos siempre más rasos, y encontrar un espacio, me parece, donde las mujeres empiezan a tomar protagonismo y tienen voz y voto en las decisiones, me parece una batalla ganada, que ya no tiene marcha atrás, y me parece súper interesante discutir en este espacio que siempre ha sido el tema sindical, el tema gremial, como un espacio de varones, ¿no? De hombres, y entonces el desafío de poder ocupar esto, de tomar decisiones, de proponer cosas, de miles de cosas que surgen, que a mí me parece que vos lo llevas muy bien y que lo haces muy bien como aguerrida que sos, y me gustaba que los demás puedan conocerte y conversar con vos y hacerte mil preguntas que seguramente después van a surgir. Bueno, muchas gracias, Rosana, por todo lo que dijiste, gracias por esta invitación. Bueno, gracias a la Fundación LEA, y la verdad que lo felicito porque la verdad que es muy importante fomentar, ¿no?, los espacios justamente de intercambio, ¿no?, y debatir, ¿no? Y un poco eso, que yo quería traerles un poco la mirada que tenemos nosotros del sindicato, como para aportar al debate y que sea un disparador de ideas para, bueno, el debate que con posterioridad, ¿no? ¿En qué estamos en la bancaria? ¿Cómo estamos viendo la coyuntura actual? ¿Cuál es la experiencia político-sindical de las mujeres dentro de la organización? ¿Cómo vemos nosotros la coyuntura? ¿Qué es lo que estamos realizando? ¿Cómo estamos viendo el futuro cercano de la Argentina y cuáles son un poco las tareas que vemos nosotros, ¿no?, especialmente las mujeres militantes, la mujer trabajadora sindicalizada, que hay que hacer en esta etapa? Pero antes de empezar, no puedo dejar pasar un acontecimiento, un hecho muy importante del día de ayer, ¿no?, que se cumplieron nada menos que 73 años del voto femenino. Un 23 de septiembre de 1947 se promulgó la ley del voto femenino, el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, ¿no? El derecho a elegir y justamente a ser elegidas, ¿no? Un logro sin duda de muchas mujeres, una lucha de muchísimos años, que se hizo efectivo con el gobierno de Perón y que fue impulsado muy fuertemente por la compañera Evita en ese momento. Entonces quería recordar eso porque es bueno que tengamos presente nosotros nuestra historia, porque nosotros tenemos historia, además tenemos memoria. Pero bueno, para meternos en el tema, cómo vemos qué está pasando, ¿no? Creo que los hechos no lo podemos, digamos, analizar desde una manera aislada, sino que dentro de una coyuntura y qué es lo que está pasando un poco en el mundo, ¿no? Nosotros vemos que estamos atravesando una crisis mundial y que además, por supuesto, en Argentina tenemos serias dificultades que tienen que ver tanto en materia económica, en materia social y en materia política. En materia económica, digamos, hay informes que dicen que la Argentina va a caer en su actividad económica un 9,9%. La peor crisis de los últimos 100 años. Y en el caso, si tomamos en el caso de las mujeres, hay un informe de la OIT y de la CEPAL que estiman que cuando termine el 2020 van a haber 21 millones de mujeres desocupadas. Y en 21 Argentina millones. tengamos en cuenta 21 millones de mujeres desocupadas. ¿Sí? Y en Argentina, si tomamos, bueno, tenemos más de 8 millones de personas que tienen dificultades en materia de empleo, 7 millones de personas que están en la informalidad, y además hay que tener en cuenta que el universo, digamos, laboral está compuesto por distintos sectores. No tenemos los trabajadores y las trabajadoras que están registrados, los que no están registrados, los cuentapropistas, las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, los monotributistas, los profesionales que son independientes, es decir, el trabajo cooperativo, es decir, hay otras alternativas laborales que conforman el universo laboral.
Y esta crisis, además, lo que nos trae es un aumento también de la pobreza, que se estima que va a terminar en un 34%, la extrema pobreza en un 13%, ¿no? Y viendo un poco América Latina y el Caribe, digamos, hay una crisis estructural de hace muchos años en la región. Y que además hay que sumarle justamente a esta crisis la implementación de políticas neoliberales justamente de los distintos gobiernos. Nosotros en Argentina tenemos un ejemplo muy claro de hace muy poquito tiempo con el gobierno de Mauricio Macri, que implementó políticas neoliberales en nuestro país. Y además le tenemos que sumar, digamos, las consecuencias que nos incorpora, que nos trae justamente la pandemia del COVID-19, ¿no? Un combo, digamos, una acumulación de crisis. Ahora, ¿cómo estamos atravesando nosotros desde el sindicato, las trabajadoras, los trabajadores bancarios, ¿no? Esta situación? Para los que no saben, bueno, quiero contarles que la bancaria es un gremio representativo a nivel nacional, que tiene el secretario general nacional, es el compañero Sergio Palacio, y nosotros representamos a todos los bancos, tiene que ver los bancos, tanto los bancos públicos como también los bancos privados, y un gremio nacional que tiene además 53 seccionales a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y como saben, nuestra fuerza laboral está compuesta por un gran universo de mujeres. Y eso también se traduce hacia adentro de la organización porque hay una participación muy importante de mujeres dentro de la organización en distintas estructuras, llámese comisiones gremiales internas, consejo directivo, digamos, el secretariado de la seccional Buenos Aires. A mí hoy me toca ocupar el cargo de secretaria de Relaciones Intersindicales de la seccional Buenos Aires de la bancaria, bueno, y hay otras compañeras que también conformamos parte de la estructura sindical, incluso superamos ampliamente el cupo sindical. Y además también nuestra organización está nucleada dentro de la corriente federal de trabajadores y trabajadoras, que es una corriente interna dentro de la CGT, que tuvo un protagonismo muy importante, digamos, cuando fuimos muy opositores al gobierno de Macri, a las políticas que implementaba Macri, porque entendíamos que iba en contra justamente del trabajo, ese modelo especulativo. Y dentro ahí se conformó un espacio muy interesante, que es el espacio de mujeres sindicalistas, en el cual nosotros en ese espacio, nosotras, las compañeras que formamos mujeres sindicalistas, articulamos con otras organizaciones, ¿en el marco de qué? En el marco de plantearnos una política de alianzas y de unidad que nos parece muy importante en la organización. Y en ese marco de estrategia, digamos, esa estrategia de alianza y de unidad, hemos integrado además el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que le dio de alguna manera la salida política al movimiento obrero cuando se acercaban las elecciones nacionales, ¿no? Y en ese momento respaldamos al Frente de Todos, bueno, digamos, en la fórmula de gobierno, incluso muchos compañeros y especialmente muchas compañeras de la organización, bueno, integraron las distintas listas, incluso le puedo dar dos ejemplos que emanan de la bancaria. La compañera Claudia Ormachea es diputada nacional por el Frente de Todos, y la compañera Georgina López, que es concejal en Zárate Campana, es decir, dos compañeras que integran la organización, bueno, han integrado, hoy están en las distintas estructuras de gobierno. Y por otro lado, también con respecto al tema que tiene que ver con tanto la participación de la mujer, con los temas de derechos humanos, de género, de igualdad, son temas que han estado y están muy presentes dentro de la organización. Incluso en los últimos años se han realizado, se han firmado protocolos de violencia con distintas entidades bancarias. Y además cuando comenzó el tema de la pandemia del COVID-19, bueno, por una iniciativa del sindicato, bueno, comenzaron las gestiones para, bueno, arribar a un acuerdo, para llegar a un acuerdo con las cámaras de un protocolo de higiene y seguridad en el marco del COVID, ¿no? Finalmente, bueno, se acordó un protocolo conjunto, que bueno, nosotros estamos velando siempre por el cumplimiento del mismo, un protocolo modelo, bueno, justamente para evitar mayores contagios, ¿no? Y preservar la salud y la integridad física de los trabajadores y las trabajadoras y también del público en general. Y como dos logros le puedo mencionar en el marco de la pandemia, a pesar de la pandemia, hay dos logros muy importantes del sindicato en el último tiempo. Uno tiene que ver con nuestro acuerdo salarial. Hemos arribado, fuimos uno de los primeros sindicatos que firmamos la paritaria, y bueno, arribamos a un acuerdo de un 26% con una cláusula de revisión. Y el último logro fue la firma con el Banco Nación de la República Argentina del cupo laboral trans. Eso es muy... Se ha avanzado en derechos,
claro, en derechos, en un universo que la verdad que está muy postergado, ha sido muy postergado y se han vulnerado sus derechos durante muchos años. Entonces hemos avanzado en ese sentido, un gran logro para la organización, digamos, punta de lanza en ese sentido. Digamos, como para que comprenda, porque se entienda, quiero, digamos, a pesar del COVID, de esta pandemia, bueno, hemos podido avanzar, ¿no? Hemos podido avanzar en derechos. Ahora, eso no quita que nosotros y nosotras tenemos la mirada, una gran preocupación por la situación general del país. Digamos, vemos con gran preocupación este proceso de regresión que está viviendo en este momento la Argentina. Y por otro lado, también vemos que hay una crisis profunda de este discurso neoliberal o de esta narrativa, digamos, del discurso del libre mercado. Entonces, ahí nos preguntamos nosotros, en la bancaria, ¿no? Debatimos mucho cómo salimos de esto. Y bueno, sin duda nosotros entendemos que para salir de esta crisis sanitaria y económica la tenemos que transitar con más Estado, con mayor intervención del Estado. Y la pandemia lo que nos deja, digamos, nos pone sobre la mesa, nos pone en debate justamente el rol de los Estados nacionales, los sistemas de gobierno y además un debate sobre los lazos de integración con los países de la región que nos parece fundamental para la salida de la crisis, ¿no? La pandemia lo que refuerza es la idea de salud, digamos, como inversión en capital humano, fundamentalmente. Entonces, entendemos que sí es necesario atender la emergencia, pero también hay que ir más allá, hay que implementar una estrategia de desarrollo, digamos, en el largo plazo, que tenga como fin superar estos problemas estructurales que hablábamos un poco, ¿no? Tener un plan de desarrollo, un modelo productivo en el largo plazo, que contemple el trabajo, que tenga como centralidad el trabajo, y que vaya acompañado, por supuesto, de la recuperación tanto de la soberanía, de la autonomía nacional, y que además un modelo que mire, fundamentalmente, que mire la integración latinoamericana, ¿no? Un modelo que tiene que tener una mirada de género, fundamentalmente, ¿no? Porque es necesario atender a las necesidades específicas que tienen las mujeres, ¿no? Para una recuperación económica que sea sostenible y para que, bueno, podamos salir de esta crisis de la pandemia del COVID-19 con un horizonte firme en temas, digamos, un horizonte de igualdad, ¿no? Y vemos nosotros claramente, advertimos desde la bancaria que tenemos claramente a la vista dos modelos completamente antagónicos y opuestos, ¿no? Completamente opuestos. Un modelo especulativo y por otro lado un modelo de desarrollo productivo, ¿no? Vemos cómo se mueven los factores de poder y tenemos ejemplos todos los días, pero por mencionar algunos, hemos visto, por ejemplo, el conflicto de la policía bonaerense o las marchas anticuarentenas que se vienen dando, es decir, cómo se reivindica el odio, ¿no? Cómo se implementan políticas desestabilizadoras, ¿no? Cómo se usa el resentimiento como un motor para movilizar a sus bases, ¿no? Un conservadurismo cada vez más antidemocrático, es lo que vemos. Vemos la utilización del odio como una herramienta política. Ahora, lo que nosotros vemos que el odio como herramienta política, vemos que no tiene un futuro, no es un horizonte. Vemos que eso, digamos, remite a un proyecto que está en decadencia, porque un proyecto que está, que va en ascenso, es decir, se expande, ¿no es cierto? Es decir, trae esperanza, trae futuro, trae una certidumbre. Acá, bueno, sucede lo contrario con estas políticas desestabilizadoras. Y vemos que, digamos, lo que hay que hacer es justamente, entendemos nosotros que es necesario respaldar, en este caso al gobierno, y es necesario que el gobierno, digamos, se consolide, porque lo que sí vemos es que, o advertimos, es que ante la ofensiva de la oligarquía, el gobierno retrocede. Y ahí podemos tomar el ejemplo de lo que fue en el caso de Vicentín. Entonces, nos lleva a preguntarnos, creo que debemos preguntarnos, qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué debemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos hacer frente justamente a la crisis y quién va a pagar esta crisis? Entonces lo que entendemos nosotros que lo que sí es necesario es en este momento es cambiar las reglas del juego, que sí se requiere un nuevo pacto social, ¿no? Un pacto social que de alguna manera contemple la esfera de la salud, que contemple lo social, que contemple el área productiva, que contemple también el área ambiental, que se apoye, por supuesto, debe apoyarse en las nuevas tecnologías, bueno, que favorezcan una reactivación económica con igualdad y con sostenibilidad. Y en esta etapa advertimos que lo que va a ser imperioso, que es necesario y que es fundamental, va a ser la pelea y la lucha por el salario.
digamos, acá se entiende que los trabajadores, las trabajadoras, es decir, no podemos pagar la crisis que nos dejó el macrismo y la crisis de la pandemia. Lo que entendemos que hay que mejorar la distribución del ingreso porque es necesario, es fundamental mejorar el mercado interno, ¿no? Por eso hay una consigna que en especial a mí me gusta mucho, que en el 2021 Argentina de pie por salarios dignos. Es decir, hoy necesitamos consignas que nos unifiquen, que expliquen de alguna manera el proceso que estamos atravesando, ¿no? Que como lo fue en su momento, el año 2019, ustedes recordarán que parecía en ese momento que no había esperanza, que el macrismo había venido para quedarse, que las políticas neoliberales estaban muy enquistadas, que no íbamos a recuperar el gobierno, y sin embargo, esa consigna, hay 2019, hizo que se recuperara la mística entre la militancia, y fue una consigna que logró una unidad, fue unificadora. Se tomó como propia, se logró la unidad, se logró el frente electoral y recuperamos el gobierno. Entonces, hoy es necesario, entendemos, recuperar, ¿no? Tener esas consignas que nos unifiquen, recuperar la mística, recuperar esa conciencia nacional, ese destino común, ser parte de una identidad, ¿no? Y por eso entendemos que lo que hay que evitar son las divisiones internas que se pueden dar, ¿no? Miren, hace unos días se conformó, hay organizaciones que conformaron en este sentido, ¿no? La Alianza Estratégica para el Trabajo y la Producción Nacional, porque lo que entienden y entendemos muchas organizaciones que es necesario, esto como les decía, recuperar el aparato productivo. Entonces, digamos, como objetivo principal es lograr, por supuesto, la mayor unidad posible y además ser protagonistas en el Consejo Económico y Social, donde en ese Consejo Económico y Social, bueno, se va a debatir que el modelo de país, el proyecto que nosotros queremos, el proyecto de nación, defender el modelo de desarrollo productivo, por eso es fundamental y es estratégica la unidad. Lo que está claro es que los factores de poder tienen como estrategia la desestabilización y el desgaste del gobierno. Entonces, nuestra estrategia, vemos nosotros, que tiene que ser una estrategia integral, que tiene que contemplar que el movimiento, tiene que contemplar la organización, la política, la seguridad, también fundamentalmente, y en este punto creo que hay que avanzar en temas de seguridad, que hay que tener, hay algo que hay que evaluar, que hasta el momento no está, que es tener un plan de contingencia antigolpe, veamos lo que pasó en Bolivia, es decir, un plan de contingencias ante estas políticas desestabilizadoras por parte de los factores de poder. Hay que tener una política formada, ¿no? Para que, bueno, respalde el proyecto popular que queremos todos nosotros, ¿no? Por eso entendemos que debemos reforzar las políticas organizativas, y fundamentalmente hay que desarrollar propuestas. Hay que volver a debatir ideas. Hay que debatir ideas y dejar de debatir de una vez por todas simplemente los cargos. Creo que fundamentalmente debatir ideas en este tiempo que, bueno, que son fundamentales, ¿no? Nuestro proyecto de nación. Y es necesario construir, ¿no? El círculo virtuoso que se debe dar entre el gobierno y el movimiento popular, ¿no? Cómo hacer para que las propuestas que existen del campo popular lleguen a las estructuras de gobierno. Hay que buscar esos canales democráticos y ese equilibrio. Y como, digamos, como para ya finalizar y para, bueno, pasar un poco al debate, entendemos nosotros que, bueno, la oligarquía, la forma de poder combatirla es con unidad nacional, con la implementación en serio de un proyecto de nación. Y nosotros entendemos que lo que tenemos que crear, justamente generar, es ese horizonte. Y entendemos que con la unidad del movimiento obrero, bueno, la unidad del movimiento obrero en este caso es estratégica, ¿no? Es necesaria la unidad del movimiento obrero para poner a la Argentina de pie, que, insisto, eso es una consigna que, digamos, que nos unifica y creo que es muy, muy oportuna en este momento. Porque el desafío que tenemos las organizaciones es pasar del frente electoral a la construcción y la consolidación de un frente nacional y popular. Y entendemos que con la unidad nacional, este 2021, Argentina de pie por la independencia económica, la soberanía política y, bueno, y por la justicia social. Así que, bueno, eso es lo que quería aportar para el debate que viene ahora. Gracias. Muchas gracias, Débora, por todas tus palabras. Además, me encanta que sos tan aguerrida, tan así, tenés una impronta importante. Yo te quería preguntar, retrocediendo a alguna de las palabras tuyas, y antes les voy diciendo a todos que el que quiera pedir la palabra me vaya avisando por el chat, así los voy anotando. Lo que yo te quería pedir,
vos nombraste no me va a salir la palabra, las mujeres, el espacio de las mujeres sindicalistas, y yo te quería preguntar cómo era el tema de la representatividad de las mujeres en los otros sindicatos, porque vos tenés mucha interacción por tu rol con otros sindicatos, y si viste un crecimiento en los otros sindicatos de los espacios de toma de decisiones de las mujeres. Sí, bueno, cada sindicato es un universo, ¿no? Nosotros intercambiamos mucho con muchos sindicatos, pero especialmente en el espacio de mujeres sindicalistas, con los sindicatos que integran la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras. Hay sindicatos que son más chicos que otros, y hay algunos que por la actividad tienen pocas mujeres. Te doy el ejemplo, el sindicato de curtidores tiene muy poquitas mujeres, entonces el nivel de representatividad es menor. Bueno, pero así todo, bueno, digamos, en el marco de la unidad, bueno, se va logrando. ¿Cómo lográs vos que las mujeres, o qué entendemos nosotras? Era un debate. ¿Cómo llegás a los lugares de decisión? ¿No? ¿Cómo haces para torcer una voluntad? Eso se traduce en necesitar mayor organización y tenés que debatir política. Y te tenés que fortalecer, como para que cuando haya una decisión, vos tenés que disputar hacia adentro espacio de poder con compañeros. Claro. Bueno, a veces tenés que entrar a los codazos. El tema no es solamente la capacidad, tenés que tener la capacidad y además tenés que establecer un marco de alianzas. Entonces eso requiere en tener formación, capacitación y un marco de alianza con el resto de las compañeras, hacia adentro y hacia afuera. Creo que el espacio de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras generó eso, ¿no? Empoderó a las compañeras, a todas. No sé si respondí ahí tu pregunta. Sí, muy interesante porque en realidad a lo que apuntamos siempre cuando trabajamos el tema de género tiene que ver con la igualdad de posibilidades, las igualdades de capacidades para acceder a los cargos, ¿no? Y esto de que muchas veces hablamos, cuando hablamos del rol de la mujer en distintos espacios, a mí me ha pasado personalmente de trabajar en espacios de política y que me pregunten si era hermana de quién, hija de quién o esposa de quién en alguna reunión, porque si no, porque estaba sentada ahí, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones que nos han Sí. pasado muchas veces a las mujeres a lo largo de la vida, digamos, de la trayectoria profesional o de la vida política, y creo, siento, o por lo menos veo en algunos espacios que eso se va modificando un poco, y que el tema de la paridad de género va teniendo como un espacio que ya no solo tiene que ver con el cupo y ver a la esposa de quién ponemos en el cupo de algo para que llegara a ese porcentaje obligatorio, a una cuestión más par. Y ese movimiento, quería preguntarte si vos, que tenés tantos años de militancia, si en los últimos años lo viste de esta manera o lo viste menos expresado Sí. en... Igual el tema, digamos, el cupo es una discriminación positiva que es necesaria porque hay sindicatos que no tendrían ninguna participación de Ninguna. mujeres. Como le decía, en el caso de la bancaria nosotros lo superamos, pero hay sindicatos que no están en esa situación. Y con respecto al otro tema que decís que se pone, bueno, la novia de, la hija de, o que no piensan los compañeros que las compañeras tienen la capacidad para estar en cargos de dirección, bueno, hay una cuestión cultural, eso es una pelea que todavía no está saldada, sí se ha avanzado muchísimo, pero todavía Muchísimo. falta. Sostengo, cuando vos tenés que disputar poder, bueno, es complejo también disputar poder con las compañeras y especialmente con los compañeros. Pero bueno, se ha avanzado mucho. Incluso acá estoy viendo que tengo dos compañeras de la bancaria que están, la veo a Nuria Babi y a Laura González, bueno, que ellas también son compañeras integrantes de la bancaria, cada una de distintos bancos, y bueno, han avanzado también en la estructura sindical. Es una pelea que, digamos, hay que darla. Digamos, los compañeros muchas veces nos quieren encasillar solamente a discutir cuestiones de género. Nosotras discutimos cuestiones de género, pero tenemos que discutir política. Para Interesante. nosotros la mirada es integral. No solamente, es muy cómodo que nos encasillen solo a un lugar. Hablamos desde un lugar de pertenencia, somos mujeres sindicalistas. El género está implícito, nosotros hablamos de las cuestiones específicas de las mujeres, pero discutimos la política en general. Por eso esta discusión es para nosotros político-sindical. Entonces, bueno, hay a veces Es muy buena molestamos, la pero sí se ha diferencia avanzado. Si vos que me preguntás a marcaste. mí, hay avances. Incluso, como les decía, hay compañeras que hoy, digamos, están en cargos electivos, diputadas, concejalas en este momento. Sí, se ha avanzado, falta. No, no, falta un montón y yo lo comparo con los últimos 20 años. Yo tengo 42, empecé a hacer política a los 18 y me ha tocado estar en espacios que me han preguntado en muchas ocasiones, bueno,
por qué estás, por qué llegaste, quién te trajo, y esas cosas que vos no podés llegar solo, ¿viste? Como una cuestión de patriarcado y de machismo y de muy estructurada. Yo lo que veo, lo que nosotros vemos, es un avance en eso, entonces por eso te preguntaba cómo vos lo veías cuando hacen las reuniones intergremiales, porque es interesante ver, porque también, y esto es una opinión muy personal, pero también creo que tiene que ver con la apertura de ideas de quien dirige, ¿no? Y de quien dirige para abajo, porque en algunos sindicatos eso todavía está muy agarrado, no sé cómo explicarlo, muy todavía Sí, atado al son más cupo, conservadoras. muy conservador y atado al cupo de lo indispensable, ¿no? Sí, Entregamos solo lo indispensable y no entregamos más. Y también, sí, hay eh, mucho de eso. Pero yo lo que he visto en la experiencia, por lo menos de la corriente federal, ha habido un avance en participación de mujeres, incluso se han hecho varios encuentros de mujeres sindicalistas, el último fue en Huerta Grande, donde la participación, la verdad, de mujeres sindicalistas ha sido federal y muy grande. Y ahí estoy viendo que se estaba conectando, se conectó Georgina López, que también es bancaria y que, bueno, ella es concejal. Y además se integra la CGT regional, es decir, otra mujer empoderada, que está otra compañera empoderada. bueno, yo no quiero hacer monopolio de la palabra, no sé si alguien quiere preguntar algo o comentar algo, porque si no, ¿quién habló? Normita, dale, Normi, desmuteate, Normi. Hola, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. Gusto, Una gusto volver alegría a verlos, verte. estar con ustedes. Lo mismo digo. Bueno, mira, yo les puedo hacer un comentario con respecto al sindicato que más conozco, que es el de la municipalidad, de donde yo trabajo, del distrito de La Matanza. Un sindicato importante, con un cupo femenino realmente muy pequeño, muy pequeño. Estoy de acuerdo con lo que decía la compañera Débora, que se avanzó mucho. Antes era cero femenino, no había mujeres en el sindicato. Y en otras áreas ocurre lo mismo, ocurre lo mismo. Calzo, por ejemplo, en el área industrial. En el área industrial, yo que fui inspectora muchísimos años, hice un relevamiento en la cuenca del río Matanza y, por ejemplo, cuando dijeron, bueno, esto tuvo mucho éxito, queremos mujeres en industria. Me dijeron, chicas, ustedes trabajan muy bien, pero acá mujeres no queremos. Esa fue la respuesta. Te podrás imaginar mi respuesta cuál fue. Terrible, terrible. Que yo esas cosas me dan muy mal, me golpean muy mal. Entonces, acá lo que veo, que sí, el tema del parentesco importa mucho, porque entonces ahora, bueno, el papá trae al hijo jovencito para que empiece, no trae a la hija jovencita para que empiece, trae al hijo. Es un problema cultural. No sé por qué en los sindicatos ocurre eso. Y siempre está la puja en la parte política y la parte sindical. Resulta que después la parte sindical se da cuenta que no puede acceder a la parte política, que tiene que tener la parte política como peso, y ¿qué ocurre? Arman una agrupación política y ahí no saben ni por dónde empezar. Algunos, yo siempre generalizo, no todos, algunos, pero se está avanzando en la parte sindical. Pero en la parte política, yo soy militante de hace muchísimos años, ya voy a cumplir bastantes dentro de muy poquito, la semana próxima, justo el jueves. Pero bueno, te digo que nunca tuve problemas con el tema de la militancia en las mujeres. Acá tenemos un frente de mujeres en La Matanza muy importante, muy importante. Y tenemos buenos cupos tanto en el Consejo Deliberante como en ambas cámaras también hay, en provincia también hay. Pero con el sindicalismo les puedo asegurar que es una pared, es una valla que nos ponen. Igualmente no fue nunca mi fuerte, no me interesó tanto el sindicalismo como sí la parte política, pero he tenido muchísimas discusiones. Por ejemplo, en estar en una reunión sindical y decir que la parte política nos callemos la boca. Te puedes imaginar, a mí es lo mismo que me pongan un dedo en el ojo. Entonces, bueno, ahí fueron las reacciones y 10.000 discusiones. Y mi municipio es un municipio bastante grande, es la quinta provincia realmente, La Matanza es enorme,
Entonces, las mujeres hemos hecho trabajos, pero excelentemente a la par de un hombre. Entonces, por eso es la puja que digo, ¿por qué no se le da el cupo a las mujeres que realmente lo merecen? Realmente lo merecen. No sé, quizás porque a lo mejor tienen otra impronta, lo que fuera, pero bueno, ojalá se revierta. Yo creo que hay mucho trabajo de por medio, muchísimo, falta mucho todavía, pero acá lo primero que hay que hacer es poner en marcha el círculo económico, que para mí es una teoría muy, muy inteligente, porque si la gente no tiene dinero en el bolsillo, no compra. Si no compra, la gente, por más que produzca, no venden. Y esto es, vos comprás, la productora puede volver a hacer, y todo es un engranaje. Acá hubo una caída absoluta y total, en pymes, en todo, en Matanza es tremendo, tremendo, tremendo. Nuestro distrito, la cantidad de pymes que han cerrado, recién se está empezando a reactivar muy poquito, muy, muy poquito, y bueno, va a costar muchísimo tiempo salir de todo esto. Venimos de 4 años de realmente un golpe tremendo, tremendo en la cabeza, más ahora el COVID-19, o sea que bueno, yo creo que con mucha paciencia y mucha unión, sobre todo, dejarnos de pensar, hombre, mujer, hay que ponerse las pilas y tirar todo del mismo carro, porque si no, si se pone palo en la rueda no vamos a ir muy lejos. Pero bueno, yo tengo toda la esperanza de que así sea, ¿no? Así que bueno, les quería hacer ese comentario, por lo menos de mi distrito, que es el que conozco y es el que más tengo contactos con la parte, sobre todo, de acción social, también ahora, del distrito, que se está haciendo lo imposible se está haciendo. Pero bueno, también el otro día hubo 2 marchas, se paró todo, la gente, todo el mundo haciendo paros en los lugares de trabajo, porque el aumento no estaban de acuerdo con el aumento que habían dado. O sea, yo creo que nos tenemos que apretar el cinturón todos y tener un poco, no sé, de paciencia, de solidaridad con el otro y de ver cómo sacamos esto entre todos, entre todos. Pero para mí es muy importante poner en marcha el círculo económico, muy importante. Y poner ahí adentro, sobre todo, a la educación, porque es el futuro. Los chicos tienen que aprender, los chicos tienen que tener una buena educación. No puede ser que hoy en día están todos igual, todos por Zoom, pero un chico de colegio privado nunca tiene problemas de que no voy a clase, y un chico de la escuela pública, sí, yo soy amante total de la escuela pública. Mis 5 hijos son todos recibidos en escuelas públicas, los 5. Normi, Así que bueno, por Normi, eso digo que Normi, te voy a hacer una corrección con todo el amor que te tengo, pero los chicos no están todos en clases por Zoom. Si el jueves pasado hubieras estado presente, hubieras escuchado, no, claro que no, hubieras claro que escuchado no, a las claro chicas que desde no, claro Catamarca que no. y desde Sí, sí, tenés Misiones y razón. desde todas las provincias. Sí, Ojalá pero sin ir más estuviesen todos lejos los chicos por acá. Zoom. Ni ¿Qué te siquiera, parece? Acá mismo ocurre eso en la provincia de Buenos Aires. bueno, Ocurre eso. Acá en Matanza no te das una idea de lo que ocurre en los kilómetros, pero hay cualquier cantidad de chicos, pero colgados del sistema totalmente. Eso es muy lamentable, muy, muy lamentable. por Pero bueno, eso tengamos esperanzas. Le dejo la palabra a otros compañeros. Quería Eh, comentarles no eso. sé, Débora, si le querés contestar algo a Normi o le damos la palabra a Sergio y después contestás vos Por ahí sobre hacer un aporte que cuando habla de la organización, claro, hay distintas realidades, que era lo que mencionaba, ahí estoy de acuerdo. Y creo que, bueno, en el sindicalismo sí hay cierta rigidez que se da como en cualquier organización, pero bueno, siempre hay dos miradas. Si vemos la historia del movimiento obrero argentino, siempre hay una parte que quería solamente, bueno, o pregonaba que había que discutir solamente los temas gremiales, y bueno, había siempre una parte sindical que quería, digamos, discutir los grandes temas nacionales, veamos la falda, Huerta Grande, la CGT de los argentinos, los 26 puntos de Ubaldini, bueno, históricamente siempre estuvieron esas dos vertientes, ¿no? Nosotros estamos nucleados en un pensamiento que es político sindical, es integral, es decir, tenemos
Tenemos, digamos, todo lo que se produce dentro del país, tenemos el Estado a través de las instituciones, los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales y los empleadores que se pueden nuclear en cámara, digamos. Bueno, vemos cómo se reparte, cuál es la distribución del ingreso. La pugna siempre que es la distribución del ingreso, ¿no? Bueno, nosotros queremos un país, un modelo de desarrollo productivo que ponga en el centro el trabajo. Esto es lo que, bueno, fue un poco el disparador de la charla. Gracias, Débora. Sergio, presentate porque Sí. Débora no te conoce antes de... ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal, Débora? Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Bermúdez, soy acá de la provincia de La Rioja. Y bueno, con respecto al temario de hoy, ¿no? Te comento más o menos, yo soy acá también, soy delegado, trabajo en Desarrollo Social de la Nación y soy delegado del Centro de Referencia por UPCN, ¿no? La experiencia acá en la provincia de La Rioja es, bueno, dentro de todo y conociendo lo que es la provincia, ¿no? Lo que es La Rioja con su patriarcado de siempre, ¿no? Se avanzó mucho dentro del tema. Se avanzó, pero no tanto. A ver, ¿a qué me refiero? Hoy por hoy, por ejemplo, tengo un ejemplo, dentro del gremio tenemos una paridad de género en cuanto a los delegados, ¿no? Hay delegados y delegadas de cada organismo nacional. Pero si uno lo ve y lo desenvuelve a nivel de provincia, no hemos conocido nunca una secretaria general de algún gremio que sea mujer, y esto es por el tema de lo que estamos conversando, de este tema. Esa diferencia, lamentablemente, y capaz que en la zona donde estamos nosotros, ¿no? Como nosotros decimos el norte, en el norte se nota mucho más todavía, por más que pasa, ¿no? En todo el país, del tema del patriarcado. Esto que quería decir, el tema del sindicalismo con respecto a los puestos de decisiones y a la política son dos cuestiones que siempre, y acá todavía se está peleando. Si bien se avanzó, todavía cuesta muchísimo, muchísimo. Es más, nos pasa políticamente, nunca tuvimos una gobernadora mujer nosotros, acá en la provincia, con las cualidades que podría haber sido, pero hasta mismo dentro del PJ, como digo, nunca se logró. Es más, las últimas elecciones podría haber sido una candidata mujer a gobernadora, en las últimas 2 elecciones, y bueno, fueron, al final tuvieron que estar como vice, ¿no? Entonces cuesta mucho todavía avanzar. Si bien se avanza, pero se cuesta. Entonces esa reflexión me parece que la tenemos que ir dando en los lugares donde estamos, también militándolo, el tema del poder de decisión también. O sea, acá no hay diferencia que sea un hombre o una mujer, el tema es ser una persona adecuada para tomar las decisiones. Ese es el punto. Pero bueno, es lo que pasa, y lamentablemente es lo que nos toca, ¿no? Y visto lo que pasa durante años y décadas, ¿no? Todavía falta, es como escuchar a la compañía, es un tema cultural más que nada. Pero bueno, está bueno que se den estos espacios de debate para discutir estos temas. Gracias, Sergio. Mile, pobre, se le cortó. Porque además, en esto, como le decía Normita, que no todos tenemos todos los alumnos tienen clases por Zoom, tengo como 10 mensajitos entre los que no tienen electricidad y los que no tienen internet. Porque también se está cortando, sí. También está sucediendo mucho corte de luz. No sé si Pedro se le volvió a cortar porque no está, así que es muy probable que se le haya cortado la luz. Bueno, acá Milena, que le tocaba hablar, me dice odio a Fivertel. Bueno, vamos a ponerlo como cartelito abajo, odio a Fivertel. Sí. Pero ¿qué es lo que nos pasa a todos con esto de la tecnología? A veces a mí me van a ver quietita y es que se me fue internet. Amalia, no sé si querés comentar lo que escribiste, porque es muy interesante el comentario que escribiste en el chat. Tenés que desmutearte primero, a ver. Ahí está. Perfecto. Bueno, sí, el tema presentarte y de paso que los demás... yo soy la doctora Amalia Suárez. La semana que viene te toca liderar la charla, así que te vayan con Así es, vamos a hablar un poco de las personas mayores y sus derechos. Soy abogada y gerontóloga. Bueno, quería agradecer a Laura y a vos, Rosana, por esta invitación. Bueno, quería preguntar a Débora. Mira, hace bastante tiempo para mí no existe en ningún sindicato una democracia verdadera. ¿Por qué digo esto? Porque siempre son los mismos los que están ocupando cargos jerárquicos.
hubo una sola mujer de apellido Rueda que logró llegar a la CGT, pero por ser mujer, creo que después la bajaron. Entonces, yo digo, no hay una regulación cuántas veces se pueden presentar para ser secretaria general, porque para mí es de por vida. En todas las elecciones siempre la misma cara, es decir, no hay una renovación y la mujer solamente está en los cargos mucho más, más bajos, pero en cargos jerárquicos jamás. ¿Qué pasa? ¿No hay una verdadera democracia en los sindicatos? Porque la mujer está capacitada como para ocupar distintos cargos. Y esto pasó siempre. Pasó en todas las épocas. Pasa en el sindicato de la ciudad de Buenos Aires. Si no es uno, es el otro. Pero siempre es el hombre el que está, digamos, en el cargo jerárquico. Y las mujeres, jamás. Entonces, yo creo que tiene que haber un cambio en cuanto al estatuto, tiene que haber una ley por el cual los cargos no sean de por vida. Dar la oportunidad a todos. Y eso es parte de la igualdad también, y de la inclusión de las mujeres. Nada más. No sé, Débora, si le querés contestar a ese punto. Sí, yo creo que con respecto al tema, cuando toca democracia sindical, Amalia, creo que nuestro modelo sindical argentino es el mejor del mundo. Creo que está garantizada la democracia y la libertad sindical. Creo que en todo caso, puede ser lo que estás mencionando, tiene que ver más con los estatutos y no con la normativa, con los estatutos internos de las organizaciones. Me parece que tiene que ver más con eso. Con respecto, les puedo mencionar la experiencia de la bancaria. Nosotros tuvimos una crisis institucional muy grande en el 2009, donde el que hoy es el secretario general nacional, Sergio Palazzo, era en ese momento el adjunto. Ante la crisis institucional que se dio con el secretario general de ese entonces, bueno, Palazzo pasa a ser el secretario general a cargo. La respuesta que él dio ante, digamos, las contradicciones secundarias que se daban hacia adentro de las gremiales, su respuesta fue mayor democracia sindical. Esto se traduce en ¿qué? En que, digamos, se permitió que en todas las comisiones gremiales internas, digamos, se disputara, y ahí se dio un proceso de renovación muy importante, porque se dieron a lo largo y a lo ancho del país más de 2.000 elecciones de comisiones gremiales internas, donde iban, digamos, algunos a una lista, 2 listas, 3 listas y hasta 4 listas para disputar la representatividad. Lo que eso generó es que, digamos, se incorporaran muchos jóvenes y muchas mujeres, que es el sindicato que hoy tenemos. Incluso en la seccional Buenos Aires hay una secretaria general y también en otras seccionales, si bien son 53, mayoritariamente son hombres, en muchas de ellas hoy ocupan esos cargos mujeres. Es decir, en ese sentido hemos avanzado. Y con respecto al tema de que sí coincido que debe haber más mujeres en los distintos ámbitos, también por supuesto en la CGT, cuando uno ve la foto no hay mujeres, y mucho menos en los cargos de conducción, tiene que ver más esto con los estatutos internos, y me parece que esa es la pelea que viene, ¿no? Y creo que las mujeres, digamos, retomando esta idea, lo que hay que traducir es en el tema de formación y en el tema de una alianza estratégica y en el tema, digamos, de organización. La forma de poder llegar no va a ser de una manera aislada, por más que una compañera sea muy, digamos, sea brillante, digamos, tiene que ver con un contexto y tiene que ver con la organización. Por eso, digamos, la cuestión de la estrategia y la táctica son fundamentales. Cuando la estrategia es correcta, las tácticas son conducentes. Eso es lo que hay que mirar, y eso se traduce en organización. Y después, bueno, la pelea de los estatutos internos, bueno, hay que cambiar la relación de fuerza para poder modificar eso, ¿no? Una pelea en la representación actual de la CGT no cumplen con el cupo femenino. Bueno, coincido. Les traje la experiencia de qué es lo que sucede en la bancaria con respecto a ese tema. Claro. Hay en sindicatos que está avanzado, ahora no es en la totalidad, y en la CGT coincido con vos. Ahora, con respecto a la democracia, no estoy tan de acuerdo que sea la normativa. No, ¿sabes por qué digo esto? Bueno, yo estoy más con respecto, a mí me parece, esta es mi opinión, que tiene que ver con los estatutos internos que son extremadamente rigurosos. Eso, digamos, eso es lo troncal y lo que hay que modificar a mi modo de ver, esa es mi apreciación. Puede ser porque, perdón, Sí, María.
puede ser porque muchas veces uno ve que los dirigentes que siempre están en su cargo hasta el día de su muerte. Es decir, no hay una renovación, se necesitan nuevos aires, digamos. Se necesita también la inclusión verdadera de la mujer en esos ámbitos. Me parece perfecto que donde vos estás tenga la mujer una participación bastante interesante, pero en otros no, está todavía el machismo instalado. Pero por eso, volviendo al tema, cuando hay una decisión política, que esto que te decía, la respuesta a las contradicciones secundarias que se daban hacia adentro de las gremiales, la respuesta fue mayor democracia sindical. Bueno, había muchos que por ahí tenían impedimentos, que querían presentarse con listas y tenían impedimentos por la rigurosidad que se daba, por ejemplo, hacia, no sé, la Junta Electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, los reglamentos internos. Cuando se dio esa posibilidad, ¿qué había detrás? No surge de la noche a la mañana que vos puedas armar una lista con representatividad de muchas mujeres, competentes, jóvenes, etcétera, etcétera. Ya había una organización previa a eso. Digamos, ya estaban generadas las condiciones para ese momento. Hubo alguien que lo vio, digamos, hay una presión también que se da, que tiene que ver con la organización. No es que va a venir un dirigente que te va a dar el espacio así nomás. No existe, porque le disputas poder. Pero cuando, digamos, ya estaba años, había algunos que ya tenían ese trabajo gremial, y eran agrupaciones que ya estaban conformadas de mucho tiempo. Cuando se dio esa posibilidad, bueno, después vas a la disputa, ¿no? A la disputa de la representatividad, porque hay que ganar una elección, hay que sumar voluntades, hay que convencer, y después hay que sostenerse. Bueno, hubo mucha renovación en ese aspecto, pero no surgió de la noche a la mañana. En un momento cuando se da, bueno, la oportunidad histórica que tenés en ese momento, ¿no? Creo que hay que generar las condiciones, a eso me refiero. Hay que generar las condiciones de abajo hacia arriba, hay que torcer una voluntad de abajo hacia arriba, porque no es que los compañeros te van a dar el espacio, o le van a dar el espacio a las mujeres porque nosotros lo declamamos. Hay que declamarlo, pero hay que construir y generar las condiciones. Es una pelea que no está saldada, que se ha avanzado en algunos más, en otros menos, no hemos avanzado, hemos retrocedido, pero bueno, hay que ir hacia ese sentido, y para eso tiene que ser la unidad fundamentalmente y la organización. Insisto con la organización, hay que avanzar en políticas organizativas, que me parece que es un gran déficit que hay en general. Pero hay que hacer entender a la cúpula actual que no están cumpliendo con el cupo femenino. Sí, bueno, eso es peor todavía, porque ahí tenés eso es tremendo. Claro, en el caso de lo que vos estás hablando, Amalia, en el caso del que vos te estás hablando, lo que uno ve normalmente es que la realidad no se condice siempre con la legislación. Por eso la legislación a veces va por un lado y hay tanta legislación que ni siquiera conocemos sobre tantas cosas, que si no hay presión y no hay acompañamiento y no hay un patalear, como diríamos, no logramos ningún espacio, porque lo cierto es que pueden existir todas las leyes, pero si no se cumplen, lo importante es la organización interna, ¿no? Y poder ir generando espacios. Ahí, Robos, querías comentar algo, de contar tu experiencia y presentarte, que los demás no te conocen aún, algunos. Hola, buenas tardes. Llegué un poco tarde, así que no escuché el principio de la charla. Yo soy Rosana, soy trabajadora social y trabajo en la CENAF, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y vivo en la provincia de Misiones, en un pueblo que se llama Puerto Rico, que queda en la mitad de la provincia. Con respecto al gremialismo, yo tuve mi experiencia como gremialista. Fui delegada de ATE durante 3 años más o menos, pero lo que yo sentí, si bien el Ministerio de Desarrollo Social, la mayoría o tiene un gran personal femenino, por lo menos en mi provincia la mayoría somos mujeres, y así pasa también en la mayoría de las otras provincias, que somos muchas mujeres. En nuestra provincia éramos 3 delegadas mujeres, y a nivel nacional eran la mayoría hombres, siempre veíamos esa diferencia. Y en los grandes cargos, como decía la compañera, en la cúpula siempre están las mismas personas, y es como que va cambiando el tiempo, y como que va pasando el tiempo y siguen siendo las mismas personas. Y lo que yo sentí es que nosotros nos sentíamos, o yo por lo menos sentía que estaba como muy disgregada, siendo un organismo nacional en el territorio, me encontraba como muy sola, como que no tenía mucho apoyo,
y que no tenía mucha influencia en las decisiones o las decisiones que se tomaban a nivel nacional, que nosotros no teníamos influencia o no podíamos hacer un gran aporte, ya sea por las distancias o porque se resolvía todo en Buenos Aires, como sabemos que todo se resuelve en Buenos Aires generalmente, y teníamos también mucha disputa con porque la provincia de Misiones también tiene su gremio de ATE, pero obviamente tienen otro organismo y como que había una competencia. Ellos querían como competir siempre con nosotros lo de nivel nacional, o hasta a veces nos sentíamos discriminados nosotros porque por ahí llegaban muchas cosas, o tenían muchos beneficios todos los que eran de la provincia y para nosotros no llegaba nada, o teníamos que reclamar y pedir y decir siempre que falta acá, que falta esto. Por ejemplo, al principio de año, que era el tema de la ayuda escolar, que venían útiles para los chicos, de los agremiados y todas esas cosas, o guardapolo, por ejemplo, todas esas cosas que siempre como llegaba el resto para nosotros, para los nacionales, y era una cosa así como muy cansadora. Hicimos también muchas marchas, estábamos en una época, era casi al final del gobierno de Cristina, y bueno, después cuando asumió Macri como que se complicó todo mucho más, entonces yo me sentí muy, muy sola en el territorio con mis compañeros, entonces se venció nuestro mandato y decidimos no renovar, porque sentíamos que no teníamos apoyo de nadie, y que no estábamos haciendo un gran aporte y no podíamos hacer gran influencia en nada, digamos, entonces por eso es como que yo me aparté. Pero sí, eso siempre vi el tema de los hombres, que siempre eran los hombres los que tomaban las decisiones. Incluso hicimos un grupo y nos encontramos todos los organismos nacionales que están en la provincia que somos de arte, y siempre también eran hombres, entonces era muy complicado también asistir a las reuniones, que eran todos hombres, por ahí una era mujer, iba sola y nadie te quería acompañar. Por ese lado también se sentía raro, diferente, así que no fue muy buena mi experiencia. Por eso decidí retirarme, porque sentí que no encontré mi lugar y mi espacio. Gracias, Ro, por tu intervención. No sé, Débora, si querés contestarle algo o si alguien quiere... Sí. Igual, bueno, sí, es difícil, ¿no? Cada lugar tiene una realidad distinta. Esto tiene, digamos, tiene cosas buenas el sindicalismo, y tiene cosas que, bueno, son difíciles y que son amargas. Bueno, hay veces que, bueno, hay compañeras que quedan en el camino. Nosotros lo lamentamos, ¿no? Porque si bien esto tiene sus sinsabores, bueno, los que nos dedicamos a esto, bueno, nos apasiona y entendemos que, bueno, lo tenemos como una centralidad y queremos siempre sumar a más compañeras porque entendemos que hay que cambiar esta realidad, y la única forma de cambiarlo es estando desde adentro, si no es muy difícil, pero entendemos que hay que bancarlo también, no es tan sencillo transitarlo. No, y también lo que decía Rosana, un poco es la realidad de muchas provincias del país, porque nosotros tenemos un país que se supone federal, pero que en realidad cuando vas a las provincias te dicen Dios está en todos lados, pero solo te atiende en Buenos Aires, ¿no? Entonces una frase que te dice la gente cuando vas a las provincias, y las decisiones sobre su vida política, su vida sindical, su vida laboral, incluso hasta de los instrumentos que usan para trabajar, siempre está a nivel nacional y sin respetar las diferencias de cada región. Eso es algo que se repite en todos los encuentros que tenemos sobre la temática que tengamos. Siempre es como si fueran 25 países diferentes en uno solo, y eso es lo que por ahí hay que empezar a transitar como modificación, ¿no? No sé si alguien quiere pedir la palabra. Están muy callados hoy, estoy sorprendida. Me resulta raro. Seba, sí, Seba, me parecía raro que vos no hables. Buenas tardes, ¿qué tal, Débora? Un gusto conocerte. Bueno, mi nombre es Sebastián, soy docente y trabajo en el Ministerio de Desarrollo. Lo que yo veo son cosas que pasan, digamos, conectando el sindicalismo con las mujeres. Y la paridad de género en Argentina va por carriles diferentes. Una cosa es el sindicalismo y las mujeres de lo que ocurre en Capital Federal,
que va súper adelantado y las mujeres participan mucho y la paridad de género por ahí se cumple. Y el patriarcado es profundamente, es muy marcado en el interior del país, en las provincias del interior, y donde la paridad de género obviamente que no se cumple para nada. Después lo que dice Débora sí es muy acertado. Creo que las mujeres, si bien se están empoderando a a una velocidad que yo esperaba, digamos, porque tienen mucho para dar. Tuvimos una gran líder política como, que la tengo en el mate, como es Evita, ¿no? Como fue Eva. Tuvimos una gran líder, una presidenta por 2 periodos, que ahora es vicepresidente, digamos, tenemos mujeres que pueden dar muchísimo en el sindicalismo, tanto yo soy de UPCN, pero la participación a lo nacional de las mujeres en sindicalismo, por lo menos del Estado Nacional, en Capital Federal va mucho más adelante que en el interior del país. Nada más que eso, una pavada. Pero me parece que es importante remarcarlo. Y de disputar espacios de hora las mujeres lo tienen que hacer, porque el sindicalismo, el sistema sindical argentino me parece que también, como dijiste vos, es muy bueno. Es muy bueno. Pero hay que disputar los espacios. Nada más. Ya me parecía raro que estés callado, por eso me sorprendí. No sé, Débora, si le querés contestar a Seba. Sí, Sebastián, lo que decías que, bueno, que cuando decís, no, es una pavada este aporte, no, todo lo contrario, pues es una realidad que sucede en otros lugares. Ahí me parece, con respecto a otras realidades del país, lo que me parece también que hay un espacio que hay que darle importancia, sobre todo en esta etapa, que tiene que ver las CGT regionales. Me parece que es un lugar que, digamos, como para empoderarse y como para marcar una política, porque a veces va de la periferia al centro. Hemos tenido experiencias en la historia argentina, o sea que no es que todo pasa por Buenos Aires. Creo que hay que consolidar un proyecto de nación con un país federal en serio. Eso es lo que hay que discutir en esta etapa, que se está hablando muy poco del proyecto de nación. Hay que establecer ese norte, ese horizonte. Bueno, y muchas veces va de la periferia al centro, y me parece que en esta etapa la unidad de las CGT regionales y la política que se da ahí, y las mujeres tienen que formar parte de ahí, digamos, hay que tocar esas puertas, va a ser fundamental en esta etapa, ¿no? Porque ahí es torcer esa voluntad de abajo hacia arriba, sobre todo en la unidad, porque nosotros tuvimos una coyuntura simplemente electoral para sacar del gobierno a Macri, pero fue una unidad electoral. Hay que pasar de ese frente electoral a la consolidación real de un Frente Nacional y Popular con un proyecto de nación en serio en el largo plazo, porque si no, coyunturalmente podemos perder una elección en el 21 y ni que hablar en el 23. Veamos simplemente en la provincia de Buenos Aires qué es lo que está pasando, el mapa político. Axel Kicillof, el gobernador, no tiene mayoría en el Senado, por lo tanto no puede sacar ninguna ley, y sabemos qué margen de maniobra tiene. Si debe tener una mayoría en el 21, porque hay que consolidar un proyecto de nación en el 23, hay que ganar tiempo. Y para eso es fundamental la unidad, y para eso son fundamentales los sindicatos, y en especial la CGT regional. Retomando lo que dice Débora, un comentario, chiquitito. Antes de la madrugada del día martes, si no me equivoco, se aprobaron 41 pliegos de jueces en la provincia de Buenos Aires. Lo sacó el Senado de la provincia de Buenos Aires con mayoría de Juntos por el Cambio. Así que es muy grave lo que está pasando al no tener mayoría, digamos, en ambas cámaras. Sí, y no se le puede dar pelea. Estoy completamente de acuerdo con vos, Sebastián, y te sumo algo más. Cambiemos es una segunda fuerza que está en todas las estructuras del Estado en distintos lugares. Sí, todavía están enquistados en distintos ministerios. Si hay un factor de poder, y con las políticas desestabilizadoras que se están dando, bueno, y de desgaste es muy importante. Nosotros tenemos ahora una crisis que viene de la pandemia, pero que viene además de los problemas estructurales y del macrismo. Ahora nadie está, o muy pocos, están puteando a Macri. Muchos están reclamando al gobierno actual porque es el que está, digamos, no se acuerdan de lo otro. O sea que es complejo. Digamos, hay que administrar la crisis y mirar a largo plazo, y tenemos una segunda fuerza que opera fuertemente con los factores de poder, además vinculado a poderes externos. No podemos ser ingenuos en eso. Tenemos Estados Unidos que está mirando más que nunca América Latina, por lo tanto también, digamos, Estados Unidos no quiere que América Latina se una, entonces el escenario es complejo, por eso hay que unir fuerzas y hay que discutir el modelo de país, porque si no la segunda
fuerza puede volver a ser gobierno. Y eso es lo peor que a nosotros nos puede pasar porque retrocedemos muchos años cuando la oligarquía gobierna en la Argentina, ya lo hemos visto. Gracias, Débora. No sé si alguno, si Janina, Esteban o Majo, alguien que venga del mundo de educación quiere hacer algún aporte sobre, porque hasta ahora hablaron los de desarrollo más sobre el tema. Bueno, Seba habló más de su parte de desarrollo, que también él cubre como los dos rangos, porque trabaja en educación y en desarrollo. Pero si alguno de los de educación quiere hacer algún comentario sobre cómo ve la cuestión sindical y el aporte de las mujeres en los gremios asociados con educación. No sé si alguien quiere hacer algún aporte. Sí, yo en realidad escuchaba... Presentate, Esteban, así los que no te conocen. Bueno, me presento, mi nombre es Esteban Cerrizuela, soy docente de la Ciudad de Buenos Aires hace algo más de 15 años y junto con Rosana y Laura, socio fundador de la Fundación LEA. En el caso mío, por un tema de formación, estoy como acostumbrado a la figura de la mujer tanto en las conducciones de gestión de escuelas, supervisiones y asimismo en los sindicatos. Digo, tenemos representantes de CETERA como Marta Maffei que han marcado el rumbo para nosotros. En la actualidad Sonia Leso y en uno de los sindicatos mayoritarios Angélica Graciano. Así que la verdad, si no han estado en cargos de conducción directa, han estado en secretarías, con secretarías importantísimas a cargo, desde lo legal, hay otros sindicatos como ADIA, que está María Filipellis, hay un montón de representaciones y autoridades que son mujeres, así que la verdad, si bien se ve en la CGT esto que estaba planteando la compañera, de que sí falta representación en la Confederación General, pero dentro del rubro nuestro, es un rubro donde mayoritariamente están las mujeres, y si bien ha habido hombres como en su momento Tito Nena, Eduardo López, si estaban ellos como autoridades, estaban secundados seguramente por la secretaria adjunta era una mujer, o tenían una secretaría en otro lugar, así que la verdad sí, como decía un poco Sebastián, quizás en la ciudad se ve otra dinámica entre estas tensiones de poderes y los espacios que ocupan las mujeres. Bueno, bien por el sindicato ahí, Esteban. La representación ahí, las mujeres al poder, bien. Sí, tenemos bastante. Tenemos otros problemas que de pronto el rubro docente en la ciudad tiene 17 representaciones. Entonces es muy difícil poner de acuerdo. Claramente hay una intencionalidad también estratégica de que haya 17 porque es más fácil para negociar con uno y con otro, y no ante la unidad de los trabajadores, que quizás sería lo ideal y que se pudiera acordar condiciones acordes para todos, ¿no? Pero el problema en la ciudad no surge con esa cantidad de representaciones. Fragmentación siempre debilita. Claro. Totalmente. Majo, no sé si vos querés contar algo, cómo está la representatividad en tu provincia. Buenas noches a todos. Entré también un poco ya iniciada la conversación, la verdad un gusto escucharla a Débora. Yo, soy María José, soy de Catamarca, soy docente, trabajo en escuela pública. Estaba escuchando, no es mucho lo mío el tema de gremios, estoy adherida a un gremio de docentes en la provincia, pero como que no lo manejo muy bien, es un tema que no lo manejo muy, acompaño, escucho cuando participo, digamos, pero no, es algo que no he profundizado. Nosotros a comparación de como decía Sergio de La Rioja, hemos tenido mujeres en el poder y siguen estando hasta hoy, o sea, tuvimos una gobernadora mujer, ya no está más, pero es diputada nacional, o sea que hay mucho movimiento. En los gremios no, los gremios están manejados por hombres, de los que más o menos conozco acá en la ciudad, pero sí hay mujeres llegando, es como que están entrando, digamos, hay mujeres empoderadas que están entrando
en varias partes de lo que es como educación o los gremios, y lo que decían también se adhirió ahora el Senado, creo, para trabajadores trans. La Cámara de Diputados ya lo hace varios años, así que es como que sí, se está abriendo mucho a la diversidad y a ver, no sé si se respeta a la mujer, por supuesto, pero hay mucha mujer empoderada en Catamarca y se ve mucho. Así que en eso es lo que puedo aportar, digamos, más o menos lo que uno maneja, ¿no? Me encantaría ver más, pero bueno, van de a poquito, es como que se va viendo poquito y se va haciendo normal, ¿no? También ver las mujeres empoderadas, entonces como bueno, da gusto también ver mujeres que se van superando y eso, así que ese es mi pequeño aporte. Gracias, Majo. Desde Catamarca. Hay algo que decía Majo que me pareció muy interesante cuando dice el tema del sindicato, que no estás muy al tanto, pero que estás afiliada y que participás. Yo creo que la clase trabajadora tiene que estar nucleada en el sindicato y hay que participar desde el lugar, digamos, que a uno le toque. Es decir, estar afiliado, es decir, ya es un paso, ¿no? Porque ya es un sentido de pertenencia y está fortaleciendo la organización sindical, es una cuestión, es un sentido de pertenencia, el tema, bueno, de interesarse qué es lo que está pasando, ¿no? Los derechos siempre te los va a decir la parte sindical, no te lo va a decir el empleador, eso está más que claro, o sea que uno, digamos, tiene ahí una organización detrás, no quiere decir que, digamos, quizás no te dedicás a eso, pero bueno, vos sabés, sos parte de la organización desde el lugar que te toque, elegir los representantes gremiales, los representantes sindicales, me parece que eso es muy importante, ¿no? Empoderar a la clase trabajadora, ¿no? Como tal, volver a hablar de clase trabajadora. Como decía, bueno, me pasó ahora que la escucho, bueno, en mis inicios como docente, que inicié en una escuela privada, por ahí hay cosas que uno no conoce, y me tocó una compañera decirme, no, mira, afiliate a tal gremio, y cuando me afilié al gremio me pasó de conocer realmente mis derechos, ¿no? Que como dice Débora, el empleador no te lo dice, y había muchas cosas que no me las decían, y el gremio me ayudó mucho en ese momento a poder hacer cumplir mis derechos, ¿no? Conocer tus derechos. Gracias, Majo. Bueno, un poco en una de las jornadas, hace como 2 meses atrás, no me acuerdo si fue 2 meses más o menos, vos contabas cómo en realidad se había intentado modificar el estatuto del docente por una ventana y el gremio tuvo que correr a salvarlos de algunas cuestiones que no eran muy democráticas o iban en contra de los derechos de los trabajadores docentes. Es interesante, porque Débora decía, el 2021 va a ser una lucha por los salarios, yo anoté, pero también una lucha por las condiciones laborales, ¿no? Porque en docencia se ha visto mucho también en este tiempo, y lo hemos visto la semana pasada y las semanas anteriores, que no solo el problema es el salario, sino las condiciones, ¿no? Ahora en este momento son las condiciones de intentar dar clases a la distancia como se puede, sin conexión a internet, sin electricidad, sin computadora. Solo el 37% de los docentes tienen una computadora propia para poder trabajar a nivel nacional, muy pocos tienen internet constante para poder trabajar, muchos se tuvieron que pagar el abono del WhatsApp para poder trabajar, sobre todo con los barrios más vulnerables, que solo se llega a un WhatsApp, y todas esas cuestiones que hicieron a las condiciones laborales de los docentes, pero también hay un retorno a clases que va a tener que ser también una lucha por las condiciones de trabajo, porque las escuelas sufrieron muchos robos en este tiempo, el deterioro normal de no utilizar la institución durante todo el año. Creo que era la ministra de Educación de ustedes, Majo, que contaba que hasta habían robado en algunas escuelas los inodoros, y un montón de cuestiones que van a tener que ser como la lucha que sigue, ¿no? Claro, no solo la lucha salarial, como decía Débora, sino también la lucha de las condiciones de trabajo que van a tener que restituirse para poder volver en algún momento a la presencialidad.
Y eso creo que es una lucha que se da con los docentes, es una lucha que se da en algunos otros gremios, pero que a nosotros nos va a pasar particularmente como docentes esa necesidad de pelear por las condiciones en el 2021. No creo que se pueda volver en el 2020 la presencialidad en muchos lugares, pero sí va a tener que haber un trabajo para la vuelta a clases, ¿no? Muy a conciencia y de mucha lucha para las condiciones. No sé si alguien quiere comentar algo. Los veo muy callados hoy. No sé si acaparé toda la palabra yo, si los estoy mareando. Seba, te desmuteaste. Si no, lo que pueden hacer es ir a dar clases en las plazas ahí en Ciudad. Claro. Sí, estábamos Es increíble. pensando. Increíble. Es increíble. Increíble. En realidad, bueno, y ahí tengo una postura muy dura que es personal, no hago cargo de la fundación, sino que me hago cargo sola de lo que voy a decir, pero a mí me parece que no están dadas las condiciones para volver de ninguna forma a dar clases. Me parece que estamos pensando en los 6.500 chicos que por diversas situaciones económicas, familiares, de disponibilidad de dispositivos, de electricidad, de internet, no están conectados, no se pudieron conectar a la escuela, y que son los que peor alimentados están, porque si bien el gobierno dio muchísimos alimentos, una cosa que hablábamos con muchas colegas es que a veces las mamás no saben usar esos alimentos que se les dieron, como ayer hablábamos de, no sé si estabas vos, Ro, cuando hablábamos del garbanzo, de un montón de cuestiones de alimentos que les están repartiendo y que no saben cómo cocinarlos, y hay mucha ayuda, porque la verdad es que está llena de ayuda económica, pero igual esos chicos son los que peor alimentados están, los que por ahí no tienen la ropa. Ahora hace un poquito más templado el tiempo, pero son los que no tienen la ropa adecuada, los que muchas veces faltaban a la escuela porque no tenían calzado, los que tienen un montón de dificultades. Exponer a esos chicos, que además en sus casas viven muchos de ellos en cuestiones de hacinamiento, a la posibilidad de contagiarse o contagiar a sus padres o a su familia, este virus que es tan nocivo, porque yo les digo, estuve 3 semanas y todavía sigo media averiada, y eso que yo lo tuve leve y lo pasé en casa. Exponer a estas familias a esa situación, la verdad es que me parece inhumano directamente. Me parece que lo que hay que solucionar es cómo acercarles otra posibilidad, y muchos dicen es un año perdido. Yo creo que lo que no se aprendió este año se puede aprender el que viene o el otro si tenemos salud. O sea, mientras que tengamos salud, en algún momento recuperaremos los contenidos. No tuvimos... Seguro. Es mi opinión personal, por eso no quiero hacer cargo a Laura y a Esteban, porque yo soy media dura en esa opinión. Estoy muy de acuerdo. No los quiero hacer cargo a ellos de mi opinión, pero me parece que no... Yo apoyo, y creo que los docentes estamos todos, la mayoría, tampoco hablo por todos, pero creo que la mayoría estamos de acuerdo, Rosana, en eso, ¿no? Yo creo que... Los docentes. Y además, una cosa que muy bien dicen los sindicatos, ¿no?, sobre el tema de los docentes en la ciudad, es que también se está exponiendo al docente a contagiarse, porque los chicos lo pasan, por lo general, cuando no tienen ninguna patología preexistente, lo pasan bastante leve, pero son focos de transmisión de la enfermedad, y los docentes están ahí expuestos, y menos en una plaza, que es una locura. ¿Ustedes se imaginan en una plaza una clase? O sea, yo no me la imagino de ninguna manera, o sea, me cuesta mucho imaginar. No, Silvina se está riendo porque Silvina estaba dispuesta a dar clases en el CENS a la noche, en una plaza. Imagínate, Silvina, que vos das inglés, imagínate en la plaza dando con un grupo de 20 sentados todos separaditos a la noche inglés. Sí, chicos, no me quiero imaginar, realmente. Pero bueno, lo que sí sigo, y que saben que cuál es mi manera de pensar, sostener la educación y sostener a tantos pibes, a tantos estudiantes, de la mejor manera que podamos y poniendo lo mejor de nosotros. De eso sí no claudico. Y bueno, el resto se irá acomodando. El lunes nos invitaron como fundación a una actividad que yo la publiqué, pero por ahí algunos no saben lo que es Argentinos por la Educación, que es un movimiento de muchas fundaciones, organizaciones y personas empoderadas que luchan por la educación, y nosotros, pues nos invitaron, o sea, eran todos los importantes y nosotros, y la verdad es que se armó un lindo debate donde nos propusieron a todas las organizaciones que formábamos parte
Sí, ahora le doy la palabra a Sergio y después a Silvina, si no acaparo yo. Pero quería contar que nos invitaron a formar parte de algo que se va a hacer post pandemia y que es el ir a buscar chico por chico cuando se vuelva a la escuela, ¿no? Ser parte de un seguimiento 1 a 1, todas las instituciones que formamos parte, y que eso me pareció súper interesante. Y algunas provincias tienen muy avanzados los sistemas 1 a 1 para poder hacer seguimiento, así que formar parte de eso nos va a venir bien, porque va a ser una experiencia súper enriquecedora, me parece. Porque hay una combinación de chicos que no pudieron conectarse con padres que dejaron de conectarlos. Porque como en algún momento se dijo que no se evaluaba, porque no se evaluaba como se evalúa tradicionalmente, los padres entendieron que no se evaluaba más y muchos dejaron de conectarse. Eso fue un fenómeno después algún día tendríamos que hacer una charla sobre los medios, ¿no? Sobre cómo los medios dan un título que no tiene nada que ver con lo que dice después, o con lo que fue la reglamentación o la normativa, y que lo único que se puso en el título es no se va a evaluar. Si uno después lee, nosotros los docentes evaluamos el 100% del tiempo, no existe educación sin evaluación. Entonces, todas estas cuestiones que lo que hicieron es que muchos chicos dejaran de cumplir las tareas y muchos padres, como le pasa a Majo, o como le pasó a muchos de otros niveles que necesitan al papá para conectarse, hayan dejado de conectarse. Pero, Sergio, vos me habías pedido la palabra. Sí, Rosana. No, yo una pregunta, me quedé con algo que dijo Débora, con el tema de un plan de contingencia acerca del avance de la oligarquía, ¿no? En esto que está pasando, ¿no? Yo tengo una pregunta, Débora, ¿cómo vos pensás cómo sería un plan de contingencia cuando hoy está en disputa, por ejemplo, el tema salarial? Sabemos que los gremios estamos peleando adentro el tema de paritaria, el tema de porcentaje, que por ejemplo es el caso específico nuestro, ¿no? Que ATI UPCN no se rechazó hasta ahora, hasta mañana creo que es la nueva convocatoria para tratar de temas paritaria. Y la derecha es hábil en esto, o sea, utiliza la pelea nuestra, como se dice, para avanzar y para imponer su modelo, ¿no? La pregunta sería vos, ¿cómo sería, a ver, un plan de contingencia que tendría que elaborar el gobierno? No específicamente que sea el gobierno, sino como nosotros que estamos dentro del gremio, con estas disputas que se da a veces dentro de los trabajadores mismos de cada gremio, ¿no? Por el tema salarial, ¿cómo lo pensarías? ¿Cuál es tu opinión, ¿no? Con respecto al tema? Con respecto, cuando yo mencionaba el plan de contingencia, me refería a que el campo popular, las organizaciones, bueno, por supuesto, ¿no? Enmarcados en un proyecto de nación, un plan de contingencia antigolpe. Pensemos, si nosotros vemos, por ejemplo, Bolivia, bueno, no tenían un plan de contingencia para el golpe que vino. Digamos, Evo por poco casi lo matan. Bueno, tenemos que pensar en un plan de contingencia para esas situaciones, y digamos cómo también ante las políticas desestabilizadoras, cómo contrarrestar eso. Eso es lo que hay que pensar y lo que hay que debatir. Y eso lo que tiene que ver, me parece, se discute en organización y en articulación. Lo que hay que recuperar en Argentina, me parece, porque nosotros tenemos un gran liderazgo, el liderazgo indiscutible de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, tenemos problemas de conducción, tenemos que volver a recuperar la idea del movimiento y de los frentes sociales, digamos, que tengamos los distintos frentes sociales con las respectivas conducciones de esos frentes que puedan articular entre sí. Y ahí sí, ver, bueno, ¿qué hacemos ante, por ejemplo, la derecha que se moviliza y hace estas marchas anticuarentena y que por redes sociales convoca? ¿Cómo contrarrestamos eso en esa etapa? Eso es lo que hay que pensar, porque hay mucha dispersión. El poder oligárquico en Argentina es poderoso, pero es minoritario. Y el poder popular, nosotros somos mayoritarios, pero tenemos dispersión, y la forma es la recuperación del movimiento. Eso es lo que hay que construir en esta etapa. Y para eso es clave la unidad nacional. ¿Es clave el movimiento obrero? Sí, condición necesaria pero insuficiente. Necesitamos del resto de las organizaciones, por eso hay que articular entre sí. Cada monito en su ramita sería, ¿no? Cada uno en los distintos frentes con las distintas conducciones. Ahí sacas adelante el movimiento, y ahí tenés el proyecto de nación. Porque además pones el principio de representatividad en la primera línea, que los compañeros y las compañeras que lleguen a lugares de decisión, a distintos cargos, diputados, senadores, concejales, etcétera, etcétera, va a primar el principio de representatividad cuando vos tenés una organización detrás.
¿no? No es que va a dedo y tenés políticos profesionales. Si vos respetás el principio de representatividad, el movimiento obrero va a poner a los mejores cuadros en esos lugares de decisión, pero también necesitas no solamente cargos selectivos políticos, sino también los mejores cuadros. No puedes hacer un vaciamiento de las organizaciones, porque si no tenés un vacío de poder y un vacío de organización. Me parece que va por ese lado. Digamos, el tema de seguridad, por otro lado, hay que pensarlo, porque si nosotros queremos un proyecto de nación en el largo plazo, hay que tener una política hacia las Fuerzas Armadas, que por supuesto tiene que venir también del gobierno, pero las organizaciones tenemos que discutir y tenemos que incidir. ¿Cómo hacemos que nuestra visión llegue a los lugares de decisión? ¿Cómo torcemos esa voluntad? ¿Cómo hacemos para que llegue? Bueno, se traduce en organización. Las Fuerzas Armadas, hay que tener una política hacia ellas, porque son las mismas fuerzas que de repente en el gobierno de Macri teníamos represión cuando íbamos a reclamar nuestros derechos y a reclamar por salario. Digamos, están los mismos. Bueno, hay que tener una política hacia eso, que vuelvan a tener el concepto de nación, ¿no? Vuelvan a tener la patria como norte. Bueno, eso hay que trabajarlo, es una política. Ningún proyecto de nación, por lo menos el que nosotros queremos, va a ser viable si no se atacan las Fuerzas Armadas, en el buen sentido, digo, si no se tiene una política hacia ellos. No sé si respondí a tu pregunta, porque por lo menos nosotros lo vemos de esta manera. No, pero coincido totalmente. Vos ya quería tener un panorama no, muy bueno, sí, muy entendible. La mirada tiene que ser integral. Tenemos que, digamos, la pelea es en todos los frentes, pero fundamentalmente tenemos que, por eso digo, hay que pasar del frente electoral a la conformación real de un frente nacional y popular, donde estén las organizaciones libres del pueblo, donde estén los sindicatos, donde estén las fundaciones, donde estén las cooperativas, donde estén los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, donde estén las universidades, los distintos frentes, el frente estudiantil, la juventud, donde cada uno, bueno, tener la representatividad, eso es lo que nos da fuerza, digamos, con un proyecto de nación, con un horizonte en el largo plazo. No lo vamos a resolver en 4 años, está claro, pero hay que sentar las bases, porque si no vamos a tener siempre estos ciclos y contraciclos. Nos gana la derecha, la oligarquía, volvemos a retroceder, nosotros, bueno, volvemos a recuperar el gobierno, no llegamos, es simplemente reparadora, no llegamos a hacer las transformaciones estructurales que necesita la Argentina. Hay que cambiar la matriz productiva y para eso necesitamos tiempo y sobre todo pensar un plan de desarrollo, un modelo de país en el largo plazo y pensar en un modelo de desarrollo para América Latina, ¿no? Porque hoy el mapa no es favorable, pero hay que pensar, hay que unir fuerzas, hay que mirar la región, porque si no, aislados, vamos a tener siempre ciclos y contraciclos. Perfecto, Débora, excelente. Gracias, Débora. Silvi, ¿querías preguntar algo, comentar algo? Realmente... Presentate, Silvi, porque presentate que... A ver, ¿no me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Ahora sí? Perfecto, te escuchamos. Presentate si Débora te conoce. Bueno, sí, soy Silvina, como aparece ahí, Silvina Tripodoro. Orgullosa de escucharlos, de tenerlos cerca. Pido disculpas, pero realmente estaba poniendo mi granito en mi quehacer educativo. Así que no pude conectarme antes. Increíblemente conectada con lo que vos decías, cómo traer a unos chicos que estaban perdidos, que justamente los papás no se estaban ocupando. Bueno, es otro tema, pero me causó gracia que lo traías cuando me conecté. Más allá de eso, 2 cosas. Debbie, por favor, seguí en lo que estás haciendo, postulate al partido que sea, que entre vos y Gustavo los voto, los sigo a todas partes, realmente. Armamos una dupla, ¿viste? Débora-Gustavo con Débora o Débora con Gustavo. Tenemos que cambiar esto, ¿no? Totalmente. Vuelvo a decir, lo digo orgullosa, tengo 53 años y sueño con ver un país en el cual puede desarrollarse con todas sus posibilidades. Siempre comento que los alumnos, obviamente, al momento de votar, siempre te preguntan, profe, ¿a quién va a votar? Y uno no puede ponerse partidista, ¿no? Pero yo les digo que aquel partido que les permita a ellos desarrollarse, llevar adelante sus ideales, ser profesionales, estudiar, y el que no quiere ser profesional, que tenga una salida laboral, que pueda tener su casa, los derechos básicos de cualquier ser humano.
Así que en función de esa línea, quería preguntarte dos cosas. ¿Hay alguna manera, en el aquí y ahora, hay una manera de tener estas famosas movilizaciones de los sábados que mueve tanta gente, que no tiene en cuenta que nuestro presidente lo que está buscando justamente es valorar la salud y la vida humana? Perdón si hay alguna otra tendencia, pero insisto que una y otra vez, ¿qué hubiese sido de nosotros con el presidente anterior? Me imagino a veces las calles llenas de cadáveres, discúlpenme, pero teniendo conexión con lo que pasa en Estados Unidos, en Brasil y en otros países, no seríamos muy distintos. Así que, por ese lado, ¿qué se puede hacer para mentalizar que acá no es una puja política, es un valor de la vida, y el momento en el que yo no me cuido, no estoy cuidando a con quien me rodeo? Esa es una de las consultas que te quiero hacer. Y la otra es, porque es increíble, escucho a vos, escuchamos a Gustavo, tengo muy allegados politólogos de nuestro pensamiento, muy inteligentes, la licenciada Perellana y otros que trabajan en su equipo con estas ideas, pero ¿qué pasa que no pueden llegar? ¿Qué pasa que estas ideas siempre nos tildan de negritos o de cabecitas negras o de que, bueno, todo lo que conocemos? ¿Cómo hacer para que el pensamiento, ¿sí?, inteligente, la justicia, la equidad, se pueda poner en relieve, dejando de lado estos adjetivos tan descalificativos? Así que dos ideas, ¿me fui mucho o quedó claro? No, sí, te entendí. Bueno, gracias por todo lo que dijiste. Te agradezco todo lo que dijiste ahí al principio. Perdón, antes que nada, tengo un marido que me dice que mis grandes errores son porque soy muy transparente y digo lo que pienso. Así que lo siento de corazón. Eso es una virtud. Con respecto, coincido lo que decís, bueno, nosotros tenemos estas marchas, ¿no?, anti-cuarentena, y a mí me parece que tiene que ver con esto, con una idea que había expresado anteriormente, es que necesitamos nosotros, digamos, para combatir esto sí es unidad y necesitamos recuperar la mística. Y lo que hay que buscarle la vuelta, que todavía no le hemos encontrado, a tener consignas de poder, consignas que expliquen el momento que estamos atravesando. Si nos remitimos a la historia, recordemos el lucha y vuelve, en su momento, ¿no?, de Perón. Bueno, eso fue una consigna que unificó a la militancia, que unificó, es como dar un golpe común. Creo que nos está faltando eso. En el año 2019 también fue muy importante. Recordemos, en ese momento hasta los propios decían que iba a haber 2023 y con suerte. Hablabas con distintas organizaciones y dirigentes y decían, no hay 2019, no hay ninguna posibilidad. Y recién nos remitían al 2023, había muchas organizaciones, y eso vino de la militancia, que decíamos, no, tiene que haber un 2019, y esa fue una consigna que unificó, y después rápidamente la militancia lo tomó, y había encuentros en ese momento, bueno, fue el primer encuentro que fue en San Luis, que fue en ese momento con Rodríguez Sá, que fue una figura que unificó a cierto arco político, pero después la militancia lo fue tomando, y digamos, se hacían encuentros en distintos puntos del país. Lo que generó es que se genere esa mística y esa unidad. Y ahí logramos el frente electoral, que fue después, bueno, se tradujo en el frente de todos y ganamos la elección. Me parece que nos están faltando esas consignas. Esa unificación, que necesitamos una unificación, una unidad estratégica, un norte, y esas consignas unificadoras que den un golpe, digamos, a la derecha, porque cuando nosotros estamos juntos, la derecha la desestabilizás la oligarquía, porque ellos no tienen con qué. Las marchas del odio no es un proyecto en el largo plazo, es un proyecto en el corto plazo. Nosotros le tenemos que buscar la vuelta, y después discursivamente, coincido con vos, hay que hacer un discurso más amigable de la dirigencia política. La comunicación, hay que aprender un poco del enemigo, hay que mirar cómo comunican, tenemos que comunicar de otra manera, ayornando a este tiempo, con un contenido. Ese es un desafío. Comunicacionalmente tenemos un desafío grande, toda la dirigencia política, mire, en cualquier organización. Me parece que, bueno, el debate que viene, pero hay que hacerlo ahora, porque vamos un poco contra reloj. El gobierno nacional está administrando una crisis.
Pero más allá de la crisis hay que tener un proyecto en el largo plazo, si no en Argentina siempre administramos crisis, vamos de emergencia en emergencia, no tenemos un plan de largo plazo, por lo menos del segundo plan quinquenal de Perón a la fecha. Bueno, el desafío hay que hacerlo ahora, la pandemia nos da esa oportunidad de hacerlo ahora, pero para eso tenemos que apuntar también al 2021, hay que atender la emergencia, apuntar al 2021, tener esas consignas, unificarnos, porque hay que sumar fuerzas en el 2021 y, bueno, consolidar el 2023, ¿no? Porque el embate de la derecha es a desestabilizar y desgastar al gobierno, es decir, miremos lo que pasó en Bolivia, ¿no? Es un dato. Bueno, entonces me parece que va por ahí. Las consignas unificadoras, por eso particularmente, y a muchos militantes nos gusta, en el 2029, Argentina de pie. Me parece que es una consigna, Argentina de pie por salarios dignos, Argentina de pie por educación, Argentina de pie no al neoliberalismo, Argentina de pie no a Macri, y para no repetir la historia, tiene que ser esa consigna, digamos, que es lo que nos falta, que unifique a la militancia y que de alguna manera tengamos nuevamente la mística. Argentina de pie, no a Macri ni a Larreta, por favor. Sí, también, por favor, sumamos no a la por reta, favor. coincido con vos. Por favor. Hay que generar la alternativa, Seguro. hay que hablar del proyecto. Lo que decía Débora, nosotros lo vemos mucho con educación, el tema de la comunicación, que es un tema que hay que trabajar mucho. Hace poco escuchaba un debate que se hizo entre Gustavo Marangoni y Sheila, no sé si estuviste, Débora, ese día en Instagram, que ellos conversaban y decían cómo en realidad lo que está faltando son políticas fuertes comunicacionales. Y hay, separándolo, si queremos, hasta separando lo partidario de lo que es la política pública, si queremos hacer una diferencia tajante, porque no todos los que están presentes por ahí piensan con la misma ideología política, pero sí hay políticas públicas muy fuertes y muy buenas y no se están comunicando adecuadamente. Es como que en realidad la gente se termina enterando de la política pública cuando hay una crítica hacia esa política, porque la interpretan mal y no la, o sea, la oposición la explica mal, por decirlo de alguna manera, y ante la reacción de la gente se termina explicando lo que se quiso hacer. Y eso creo que todavía es una deuda pendiente, porque se generaron muchas políticas públicas muy buenas, o sea, independientemente de lo partidario o no, o sea, desde el gobierno, desde desarrollo social, desde educación, hay un montón, los temas que más manejamos nosotros, los que estamos acá en este aula, en este espacio, se generan cosas muy buenas y se terminan conociendo cuando hay que salir a explicarlas. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, coincido con vos, creo que comunicacionalmente hay una falencia, digamos, históricamente tenemos ese problema en comunicar, pero bueno, no es algo que me parece que hay que avanzar y bueno, no está resuelto. Y con respecto al tema, cuando hablas, Roxana, del tema de lo ideológico, de lo partidario, me parece que esto va más allá, porque nosotros en Argentina, si vemos, ¿no?, nuestra historia y vemos los últimos años, muchas veces no se da una alternancia entre gobiernos, es una alternancia entre modelos económicos completamente antagónicos que vienen desde 1810, o tenemos un modelo de especulación financiera que expulsa a los trabajadores y a las trabajadoras, que es un modelo viable, pero para unos pocos, y que expulsa a la mayoría, o tenemos un modelo inclusivo, que digamos, que sea un modelo de desarrollo productivo, que ponga en el centro del trabajo, a la educación, a la salud, y que sea un proyecto inclusivo en el largo plazo, y que mire la integración latinoamericana. Me parece que esa es la pugna que se da, y eso es lo que no se explica, y comunicacionalmente hay una falencia en decir, no es que tenemos un problema entre Cambiemos y el Frente de Todos. No es un problema partidario, es un problema de lo que representa Cambiemos. Cambiemos hoy es, digamos, tener la oligarquía en parte del gobierno. Digamos, el modelo económico expresa el modelo económico de los factores de poder. Y bueno, el Frente de Todos, digamos, hay muchas cosas que nosotros quisiéramos ir más rápido, o que lo haríamos distinto, o que comunicaríamos distinto, o por ejemplo medidas como Vicentín, bueno, a nosotros nos parecía que había que expropiar, no le dio la correlación de fuerza, bueno, tenemos que construir, y cómo hacemos para que esto se consolide, no se desestabilice, y que después se implementen las políticas que queremos. Bueno, pues sabemos que no podemos hacer todo junto, y por ahí se van a tomar medidas que no estamos completamente de acuerdo, pero ¿cómo hacemos para que ese sea
el rumbo y el sentido. Me parece que hay que explicarlo. Hay una cuestión que tiene que ver con los medios de comunicación, pero hay otra cuestión que pasa por las redes, y hay otra cuestión que pasa por la militancia y por la dirigencia. Me parece que ahí sí es la clave, que la dirigencia debe explicar de otra manera y explicar esto, ¿no? Porque hay mucha confusión. Por eso, digamos, la tarea es fuerte y nos falta tiempo para hacerla, pero la tenemos que hacer. Digamos, tenemos que hacer lo mejor posible, pero creo que comunicacionalmente estoy totalmente de acuerdo con vos, pero vos por lo menos tenemos que usar las herramientas que tenemos. Es importante estos espacios de debate, los plenarios, las asambleas, los Zoom, es decir, hablar de los problemas concretos que tiene la gente concreta, no hacer solamente el análisis. Ya sabemos cuál es el enemigo, pero hay que identificarlo. El enemigo es la oligarquía, ¿no? Hay que hablar mucho de eso. Cuando yo me refería a las ideas, a las cuestiones partidarias, lo que decía es que, por ejemplo, a nosotros nos pasa en educación, los que somos de educación, que claramente muchos o la mayoría estamos de acuerdo con muchas de las políticas que llevó a cabo el Ministerio de Educación de la Nación, que se hicieron cosas súper enriquecedoras, que hay profesionales de altísimo nivel dentro de los equipos, y hubo mucho acuerdo de lo que para nosotros es muy importante, que es el trabajo con todas las provincias, ¿no? El poner de acuerdo a todas las provincias en las políticas que se llevaron a cabo. Pero cuando vemos a los analistas políticos, lo escuchamos a Gustavo, lo escuchamos allí, lo escuchamos cualquiera en cualquier canal, pareciera que en realidad en educación los educadores no estamos preocupados por volver, no estamos preocupados por nuestros chicos, no estamos preocupados por las políticas públicas relacionadas a nosotros. Es como si educación no fuera un tema del gobierno, y sin embargo, los que estamos en la temática, vemos todo el movimiento que se hizo, si bien siempre falta, porque de educación, lamentablemente, nosotros sabemos como que siempre somos los postergados, ¿no? De alguna manera, en muchas cuestiones, presupuestariamente, en condiciones laborales, en un montón de cuestiones siempre somos como los postergados. Pero hay muchos aspectos que se trabajaron y mucho, y con profesionales impecables y con todas las provincias, y no se conoce, salvo que vos salgas a buscar la información o que vos sigas específicamente al ministerio, a tal sindicato, después se conocen por la negativa. A mí, cuento una anécdota más y después le paso la palabra a otro, pero nos llamaban de una radio y nos preguntaban qué opinábamos de que no se evaluaba más. Como fundación, ¿qué opinábamos de que no se evaluaba más? Y era todo un desandar de eso y explicarles que siempre evaluamos, que lo que no hay es un proceso de acreditación a fin de año de los conocimientos, con una nota numérica, si querés, pero que siempre hay una valoración del trabajo, bueno, y hay que salir a desandarlo por esta cuestión de poca comunicación de las estrategias que son muy buenas. O sea, nosotros hemos salido o tenemos debates internos entre nosotros y decimos con tal cosa no estoy de acuerdo, con tal sí, pero lo que no se puede obviar para nosotros como educadores es que hay muchas cuestiones que se hicieron, hay muchas cosas que se debatieron y que se lograron poner de acuerdo espacios que se supone que son diferentes, ¿no? Esto del seguimiento 1 a 1, están de acuerdo todos los espacios, todos los diputados, todos los senadores, seguir alumno por alumno. Esto de decir no acreditamos a fin de año, sino que hacemos un ciclo 2020-2021, también estamos todos de acuerdo. Hay un montón de cosas. Mariana Narodowski siempre dice, evaluar este año sería injusto porque no sabemos si los chicos hicieron la tarea o si la hicieron los padres. También tenemos una realidad difícil de definir, o si no la hicieron porque no pudieron, que es otro factor muy importante. Y sabemos que para los chicos nuestros, los que están en la pobreza, y ni hablar de la extrema pobreza, la escuela es fundamental, no hay otro lugar que vaya a reemplazar a la escuela, y sí o sí tiene que estar. Pero me parece que falta estrategia comunicacional, y nosotros por ahí somos uno de los más afectados como educadores de esa falta de estrategia comunicacional. Quedan los debates como educación el no tema. Cuando yo trabajaba en la Comisión Nacional de Pensiones, que fui presidenta y después me echaron, fui presidenta durante el macrismo y me echaron por no querer dar las bajas a las pensiones. Me fui tranquila a mi casa, porque tengo conciencia, y después me dediqué a dar capacitaciones. Y me decían, cuando yo iba a las reuniones, me decían, ese es el no tema, pensiones es el no tema, no va a estar en la agenda. Entonces yo iba y me sentaba y escuchaba los otros temas. Parecería que ahora educación fuera el no tema, y sin embargo hay mucho movimiento. Eso es lo loco, ¿no? Nosotros sentimos como educadores que somos el no tema, y hay mucho que dar, mucho que hablar. Sí, hay falencia, ahí hay falencia.
totalmente de acuerdo. Así que, perdón, porque yo hice todo un monólogo, los demás hago uso de la palabra También, y vamos... perdón, ¿no? Pero Sí, además sí. de eso hay mucho trabajo invisibilizado. De pronto cuando vos hablas, sí, yo soy profesora, psicopedagoga, bueno, y otras cosas más, pero sobre todo con una bandera que muy, muy jovencita empecé a sostener, que todas las personas, todas absolutamente tienen posibilidades de aprender, ¿sí? Si nosotros les damos las posibilidades. No poner el énfasis en el chico ni marcar al chico. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo como docente, como responsable, como educador para que ese chico aprenda? Y desde ese lugar, como dice Rosana, es mi hábitat, así que les puedo hablar de mucha gente que pone muchísimo, muchísimo todos los días. Hoy el trabajo realmente comprometido es 24/7. Les cuento algo que me alegra, no por orgullo, pero para poder trabajar bien como psicopedagoga también siento que tengo que seguir con las clases, como dicen por ahí. Entonces, bueno, yo hago todas las clases virtuales, era semanalmente. En la escuela media en que estoy, nos faltaba la profesora de castellano, se incorporó ahora, y para darle espacio me corrí un poquito y pasé a clases quincenales. La cuestión es que el cuatrimestre empezó en agosto, los chicos no estaban dando lo mismo, y yo tampoco me sentía igual, y me sentía bien con ese rendimiento. Pero bueno, estaba dando lugar a una compañera. De a poquito, esta semana lo fui incorporando, y salta la preceptora y me dice, lo que pasa es que vos tenés pasión por lo que haces. Y lo que es porque se te nota en los poros, lo llevas en la sangre. Y a eso lo uno con lo que trae a Débora. No solamente pasión en lo que uno hace, sino porque en sectores muy vulnerados, sé y tengo la convicción que lo único que les va a poder dar la posibilidad de diferenciarse es la educación. Lo único que van a poder tener para decir, yo pienso de esta manera, es con la educación. ¿Sí? Con respeto, pero con educación y con formación. Entonces, eso es lo que tenemos que defender siempre, y con respecto a lo que decís, hay mucho, mucho trabajo que no se ve y que se está haciendo todos los días, porque antes ibas a la escuela, no sé, un tiempo acordado, hoy es todo el tiempo si quieres hacerlo responsablemente. Sábado, domingo, feriado, hace un rato cuando yo no me pude conectar con ustedes no era mi horario laboral, pero bueno, mi responsabilidad me lo estaba pidiendo. Entonces, esto en sintonía con lo que estás diciendo. Sin embargo, siempre somos los... perdón, pero están haciendo un trabajo en mi casa, mis hijas están estudiando y no quieren que lo tenga el audio. Entonces, hay mucho trabajo invisibilizado, pero lamentablemente siempre vamos a estar diciendo los vagos, ¿no? En fin, sigamos aportando lo mejor de cada uno. Era por eso. Gracias, Silvi. Debo, te vamos a ir liberando, te recontra agradecemos que hayas estado. Ahora te voy a dar la palabra por si querés decir algo de cierre. Algunos de los compañeros se tuvieron que ir, como Sergio, como Seba, pero te dejaron cartelitos re lindos de encantado de conocerte y te dejaron muchos saludos. Hoy fue un día particularmente raro porque mucha gente estaba sin conexión, hoy odiamos a Fivertel todos. Hoy sí podemos poner el cartelito abajo, odiamos a Fivertel porque nos dejó mucha gente afuera. Hoy por suerte funcionó Zoom, ayer no funcionaba Zoom, vamos de a poquito sumando entre electricidad, Zoom, internet. Y si querés decir algo del cierre y después te vamos agradeciendo nosotros por haber estado. No, les agradezco muchísimo, la verdad que es muy interesante, me encanta acá el nivel de participación que hay y de debate, me parece que ahí es la construcción de la Argentina que queremos, y con respecto al tema de los servicios públicos, adhiero lo que decís, y me parece que esa es una pelea que hay que dar, porque no puede ser que los servicios públicos estén en manos privadas, es decir, si nosotros queremos una reactivación económica, es inviable pensar que, digamos, con las tarifas que tenemos en este momento, me parece que es una discusión que hay que dar, deberían ser servicio público, y bueno, veremos, hay que batallar en ese sentido, así que les agradezco, encantada de estar con ustedes, y les agradezco también a mis compañeras bancarias que se tuvo que ir, estaba incluso conectada con una bebé que tiene recientemente, así que gracias, me encantó hablar con ustedes y conocerlos y conocerlas. Gracias, Débora. Ahí te mandaron cartelitos re lindos de aplausos. Muchas gracias, Débora. Muy rico el debate. Gracias por la pasión que le pones. Todas cosas lindas. Ahí te aplauden todos. Gracias, Laura, por haber estado, que sé que te sentís mal.
Gracias a todos. Y bueno, nos vemos el jueves que viene para hablar de los derechos humanos en adultos mayores con la doctora Amalia Suárez. Les mando un beso grande y muchas gracias. Gracias, Débora. Y nos dijo Sergio que te digamos, cuando te tengamos en el aula, que él te mandaba un beso. ¿Nos escuchaste, Débora, lo que te dije lo último? Ay, me dice que mi conexión es inestable. No se escuchó nada, Roxana. Débora, te decía que cuando le dije a Sergio que ibas a estar en nuestro aula, me dijo que cuando estés en el aula te mande un beso de parte de él. Bueno, muchas gracias. Que sos una gran compañera, dijo cosas muy lindas, así que... bueno, muchas gracias. Gracias a Gusto en conocerte, todos. Débora. Gracias, igualmente. Chao, nos vemos el jueves próximo. Chao. Gracias, un Gracias. placer. Chao. No bajes los brazos nunca, Débora, te queremos. Vamos. Chau, chao. Chao, gracias. Gracias a vos, Rosana, por todo lo que pones en la fundación.